Así las cosas en el panorama internacional. 8:36 de la mañana recibimos como cada miércoles a Moisés Chocrón, internacionalista, porque además nuestra región, el mundo entero sigue convulso, siguen pasando muchas cosas y por supuesto hay mucho para conversar hoy aquí en este espacio. Bienvenido Moisés, ¿cómo estás? Gracias Vanessa, un saludo especial a todos los oyentes de tu programa. Y sí, está bastante convulsa la región, el mundo también está un poco movido, pero Latinoamérica esta última semana ha sorprendido. Chile. Sí, quisiera, antes de comenzar, a hacer un desgrane de todas las informaciones que hemos tenido en esta última semana. Me gustaría invitarlos a que participen en nuestras redes sociales de @chocterapia, como mi apellido de Chocrón, Chocterapia, en Twitter e Instagram. Y ahorita nos pueden ver en vivo en Instagram, para que estén aquí acompañándonos en cabina y también nos puedan hacer preguntas a lo largo de la terapia de hoy, la terapia de los miércoles. Bueno, y si algo causó sorpresa es lo que está ocurriendo en Chile, Moisés, un país además con indicadores económicos muy buenos, quizás una estabilidad política que no hay en otros países de la región. Y finalmente, bueno, este anuncio de aumento de tarifas del metro desencadena una serie de protestas en contra del gobierno de Sebastián Piñera. Pero ¿qué pasó allí? ¿Qué los llevó hasta este punto? Porque imagino que no solo tiene que ver con un aumento en las tarifas del metro. Quizás, como dice esa expresión tan popular, esa fue la gota que rebasó el vaso. Sí, no tiene que ver nada más con el aumento. El aumento, de hecho, no sé si te fijaste, fue de solo 0.02 céntimos, o sea, de dólares, sí, 2 céntimos de dólar. Un aumento de 2 céntimos de dólar para el nivel de la protesta en Chile parece irrisorio. Pero no es nada más eso, como lo adelantas tú, porque es también el costo de la vida, es también el tema de la desigualdad. Chile es un país profundamente desigual, no de ahorita, de décadas. Durante todo el siglo XX lo fue. Por eso Allende, el discurso de Allende cala en la sociedad chilena, porque era una sociedad profundamente desigual entre los que vivían en la capital, que son la mayoría del país, incluso hoy en día, y los mineros a las afueras de la capital. De hecho, hay una película muy buena que se llama La danza de la realidad, de Alexandro Jodorowsky, un director y actor chileno. Y claro, esa película de La danza de la realidad las recomiendo, y no es sobre la situación en Chile, pero rosa, porque es una película autobiográfica, y rosa el tema de la desigualdad, y se ve cómo la pobreza, y lógica, porque hasta cierto punto, y en la película se refleja, cómo la pobreza lleva al punto de la sociedad de que luchar, sabiendo que al final la lucha te va a llevar a la destrucción de todo. En este caso pasó algo similar. Yo lo comparaba en las redes sociales con la purga. O sea, ya el domingo estaban a niveles de la purga. Ya era, destruían todo lo que estaba a su paso. Bueno, todo lo que estaba a su paso de los culpables de la crisis. Porque eso es otra de las cosas interesantes que pasó en Chile. Ahí no hubo destrucción de los ministerios, no hubo destrucción de propiedad privada aleatoria, más que algunos carros, claro. Pero sí hubo destrucción de la infraestructura, de empresas privadas que ofrecen servicios públicos. Y entonces por eso es que vemos hay dos grandes empresas de electricidad en Chile, y una de ellas le quemaron la sede principal, un edificio que queda en Santiago. Es que se trata de un tema de capacidad adquisitiva, se trata de un tema de desigualdad social, se trata de un tema de que la población chilena, más los jóvenes, pero toda la sociedad chilena dice, bueno, pero si seguimos así, ¿a dónde vamos a parar con estos indicadores macroeconómicos que se ven tan bien? Porque yo siento que cada vez puedo menos y que en el futuro voy a poder menos. Es decir, voy a poder comprar menos, voy a poder pagar menos servicios, mi vida va a ir en deterioro. Hoy en día ya no podemos decir nada más que lo importante es que si PIB, el Producto Nacional Bruto, la balanza de pagos o el encaje legal como indicadores macroeconómicos. Hoy en día es muy importante el acceso a los recursos. Lo social. Lo social. Entonces, en Chile eso es lo que estaba en juego. Y lo que, bueno, sigue en juego. Anoche hubo Piñera dio
una locución ante el país en cadena nacional. Ofrecía una disculpa, decía que no ofreció había una reconocido disculpa. la magnitud de la crisis y anunciaba otras medidas que según él van a favorecer a los más vulnerables. Pasó más o Pero, menos lo mismo que ocurrió con Lenín Moreno, solo que la crisis en el caso de Ecuador con Lenín Moreno partió de unas medidas económicas. ujú, En el caso de Piñera no, Piñera no había sacado medidas económicas. En Chile lo que había ocurrido era que las empresas privadas que ofrecían servicios públicos estaban aumentando los precios en todo, en diversos servicios públicos, electricidad, agua, gasolina, transporte público. Y de cierto modo el chileno se siente asediado por todos esos aumentos, a pesar de que algunos son minúsculos, como el tema del transporte. Pero en su totalidad, y eso es algo que hay que entender hoy en día, en su totalidad, cuando uno va sumando todos esos pequeños aumentos en diferentes sectores, la familia chilena, el poder adquisitivo de la familia chilena se deteriora. Y eso lo que tiene como resultado es que los que estaban, digamos, guindando o estaban muy cerca del margen de la pobreza, caen en la pobreza. ahora, esas medidas que anunciaba ayer Piñera son suficientes para paliar esta crisis o frenarla. Es la Habrá, solución a los problemas que además ya por lo que vemos en tu análisis son de larga data y sí, están arraizados desde hace mucho tiempo en la sociedad chilena. sí, habría que esperar cuál va a ser la respuesta social a esas medidas. Son medidas que incluso podríamos decir socialistas, porque por un lado estás hablando de reducir el costo de la salud pública, estás hablando de subir el salario mínimo, Las las pensiones. pensiones, subiste las Ujú. pensiones, y además estás reconociendo que ese dinero tiene que salir de algún lugar. Cuando tú pagas pensiones, cuando tú aumentas el salario mínimo, no de todo el país, porque hay empresas privadas que aumentan el salario mínimo, que las obligas a aumentar el salario mínimo, pero en el sector público, que sí lo tiene que pagar el Estado, ese dinero tiene que salir de algún lugar. Resulta que Piñera dijo, no le voy a cobrar por vías del IVA estos aumentos, se lo voy a cobrar a las personas que ganan más de 8 millones de pesos mensuales. Entonces, le hizo un impuesto adicional a los ricos para pagar esa deuda que está creando con estos aumentos. Entonces, él sabe con quién se está metiendo y hasta dónde puede estirar, porque definitivamente de la ciudadanía común no podía sacar ese dinero. Más o menos un poco lo que esto sí se parece mucho a la situación en Argentina, a pesar de que en Argentina no llegó A hasta este escalar tanto extremo. el conflicto, Pero exacto. Macri tuvo el mismo problema. Creyendo que todo se trataba de numeritos, Ujú, de de economía. estadística y macroeconomía, hizo los ajustes que se consideran necesarios, que además te salen en todos los libros de economía, pero resulta que afectaste a la sociedad y se molestaron, pues. Es Moisés Chocrón, internacionalista, quien está con nosotros. Las instituciones democráticas en Chile, como el gobierno, el Congreso, los partidos, tienen una mínima valoración. Se habla de que estas son las protestas más importantes que ha habido desde que llegó la democracia a Chile. Y te pregunto entonces si el desafío, además, que enfrenta la política chilena es igual de mayúsculo frente a esta crisis a la cual se está enfrentando. ¿Cuáles son esos desafíos que enfrenta la democracia hoy en día en Chile? Y poniendo o haciendo la contraposición con la llegada de la democracia en los años 90. Sí, una de las cosas interesantes en Chile es que todavía ni siquiera la izquierda se atreve a capitalizar el descontento de la Ujú. sociedad. Ni siquiera los sectores de O izquierda de chilena centroizquierda. o de centroizquierda Ujú. han dicho, sí, nosotros estamos de acuerdo y nosotros vamos a dirigir este movimiento. Resulta que esto es una de las veces afortunadas para mí que que la sociedad estalla sin que la lleven a ese punto. Es decir, la sociedad toma el control de la situación y dicen, ya estoy harto, pero sin que haya un líder acartonado atrás del discurso, dando el discurso y diciendo que está dando la cara por el país, y resulta que nos hemos dado cuenta que no es así. Es un poco también la sociedad reclamando mejor liderazgo, que creo que está pasando ahorita en toda Latinoamérica, desde México hasta Chile. El, y otra de las cosas interesantes que creo que los chilenos no están viendo ahorita es que lamentablemente todos estos destrozos que han ocurrido van a tener que salir del bolsillo de ellos mismos. Porque las empresas privadas, para reponer esos transportes, para volver a hacer esas estaciones de metro, van a tener que aumentar precios. No ahorita, porque está en la situación muy sensible, pero a mediano y largo plazo
ese dinero tiene que salir de algún lugar. Quizás una primera muestra del descontento, porque hay como distintos frentes de descontento en Chile. Fueron las protestas estudiantiles en 2016. Hasta ahora no ha habido fuerza política que logre capitalizar, tú lo has dicho, ese descontento. ¿Qué habría que hacer ahora? Es momento de la unidad política en Chile para enfrentar este momento, esta coyuntura a la que se están enfrentando. Yo creo que lo más cuerdo para los partidos tradicionales chilenos es mantener una unidad en torno a lo que es mejor para el Estado, no lo que es mejor para un político en particular. Pero eso es para lo que yo le recomendaría a los políticos tradicionales en Chile, que es lo que yo quisiera que ocurriera en Chile, así como en el resto de la región, que surgiera el nuevo liderazgo político, que es lo que está en verdad reclamando la sociedad. Ya basta de este liderazgo de propuestas de izquierda, de que todos vamos, nadie va a pagar nada y todos vamos a tener de todo, que al final no se cumplen. Sí, que al final no se cumplen. Y ya basta también entonces de la otra visión de todo lo que importa es que haya empresas generando riqueza. No, no es todo, en ninguno de los dos casos es una política acertada. Es una manera antigua de hacer política y la gente ya está reaccionando en contra de eso. No nada más en Chile, en toda Latinoamérica e incluso yo diría que en el mundo, porque en Europa también hay críticas fuertes a partidos tradicionales como en Inglaterra o en España. De hecho, en España últimamente, en esta última década han surgido dos grandes partidos de la nada, Podemos y Vox, y son antagonistas. En Inglaterra ahorita, hasta que lo comentábamos la semana pasada, está sumergida en un problema que viene a raíz del referéndum sobre el Brexit. En la misma China hay un problema ahorita con el liderazgo político y eso es básicamente por donde empezaron las manifestaciones en Hong Kong. Entonces, pareciera que todo el tema de lo que es la globalización, las tecnologías de la información nos han llevado a un punto en el que la sociedad ya superó cierta forma de hacer política, solo que los políticos todavía no se han dado cuenta. Es Moisés Chocrón, internacionalista, quien está con nosotros esta mañana. Finalmente, ¿cómo queda la figura de Sebastián Piñera después de esta gran crisis? Sebastián Piñera, algunos incluso tienden a decir que lo que queda para él es renunciar. Yo creo que hay que esperar porque la política es una carrera de resistencia. ¿Un cambio de gobierno es necesario? No, si no hay ninguna propuesta, porque el tema es que ni siquiera la oposición a Piñera ha propuesto algo o ha dicho, sí, yo estoy de acuerdo con los manifestantes, nada de eso. Entonces, como no hay propuesta alternativa, yo creo que todo depende también de la capacidad de resistencia que tenga Piñera. Se puede mantener en la presidencia hasta las próximas elecciones. El tema allí va a ser precisamente lograr la unidad dentro de su partido y con otros partidos que le digan, bueno, vamos a mantener la estabilidad por el bien de todos nosotros. Igual ese barco se va a hundir. Igual el tema de los viejos políticos, en algún momento estamos en una crisis y esa crisis va a pasar y va a surgir un nuevo o en este momento se está gestando un nuevo liderazgo que en algún momento se va a cristalizar. Toda crisis crea este tipo de problemas sociales. Es Moisés Chocrón, internacionalista. Pasemos la página. Sí. Vámonos ahora a Bolivia. Allí también hay una crisis importante. Con Evonator, el indestructible. A partir de las elecciones presidenciales en las que aparentemente y por primera vez en más de 10 años, creo que son 13, Evo Morales como que no tenía al 100% la garantía de la victoria. Bueno, a partir del conteo de votos y una serie de irregularidades que han manifestado desde la oposición, se ha derivado también en protestas de calle, justamente denunciando fraude en esas elecciones presidenciales. Estamos hablando de que este sería ya el cuarto mandato de Evo Morales. Sí. No sé cuál es tu análisis, tu visión sobre lo que está ocurriendo en Bolivia y en qué podría desembocar este capítulo. Bueno, que el cacique de Bolivia no quiere soltar el coroto, eso es lo que está pasando ahí. Evonator, lo digo porque de verdad, y así lo poníamos en redes sociales, no es un descaro lo que está ocurriendo, porque no nada más fue el desoír el referéndum en el 2016 sobre reelección. Que decía que no se podía postular a la reelección. De hecho, si uno lee la pregunta que aparecía en el referéndum, decía, ¿usted está de acuerdo con que el presidente, los cargos públicos se puedan reelegir hasta un máximo de 2 veces? O sea, como para ampliarle una vez más, darle a él la oportunidad de una vez más postularse. Primero que la gente votó que no. Más de la mitad de los bolivianos. Sí.
A pesar de que sí fue cerrada la diferencia, pero la mayoría votó que no. Después su partido, el MAS, Movimiento al Socialismo, casualidad, no lo creo. Después el MAS llevó ante el Tribunal Supremo de Bolivia la propuesta de que no, eso es una violación a los derechos políticos de Evo Morales, cómo no se va a poder volver a postular. Y el Tribunal Supremo de Justicia le dijo, no, tranquilo, no es que te puedes postular una vez más. Todas las que te quieras. Puedes postular todas las veces que tú quieras. Entonces, eso es un descaro frente a un partido y frente a un político que se jacta de decir que escucha al pueblo. Uh-huh. Ahora lo que está ocurriendo es que además, adelanto, para toda la gente que vive aquí alrededor, las doñitas del cafetal, allá no se está debatiendo entre el liberalismo y el socialismo. Allá los dos candidatos, o los dos principales candidatos que estaban disputando, son socialistas. Porque Mesa, que es un expresidente de Bolivia, viene de partidos bien radicales de izquierda. Y actualmente, de hecho, el partido en el que milita es hasta, en el nombre dice que es revolucionario y todo. Entonces ustedes me dirán si es el modelo lo que está cambiando. No, allá el problema es cómo Evo ha tratado de, como se ha ocurrido en muchos otros lugares, cómo ha tratado de secuestrar y comprar las instituciones del Estado. El partido, el MAS, lo que está haciendo es contagiando de legitimidad a las instituciones del Estado. Y eso es peligrosísimo, porque cuando el ciudadano deja de creer en el Tribunal Electoral, en el Tribunal Supremo de Justicia, la única vía que queda es la calle. Aquí los venezolanos lo sabemos, pero de primera mano. Ahí en Bolivia, bueno, siguen denunciando irregularidades en el proceso electoral en sí, en el conteo de votos, para favorecer a Evo Morales y evitar ir a una segunda vuelta. ¿Por qué es tan importante esa segunda vuelta en Bolivia? Porque quiere decir, o sea, la diferencia entre Evo Morales y Mesa, que es el candidato que le sigue más de cerca, es escasamente, y estirándolo, que es la posición del gobierno, es de 10%. Pero cuando uno revisa, y Evo no logró el 50 más 1, el 50% más un voto, no lo logró. Entonces, quiere decir que si se van a una segunda vuelta y los candidatos de oposición se unen, porque esto es como un filtro, por eso es que hay una primera vuelta, para que queden los dos candidatos más fuertes, si todos los votos de los otros candidatos de oposición se unen al de Mesa, evidentemente va a ganar las elecciones. Es Moisés Chocrón, internacionalista, quien está con nosotros. Sabes que en estos días veía un trabajo, Moisés, en el que se preguntaban y expresaban ahí todos los argumentos, ¿no? Si Evo Morales era hasta ahora el líder socialista más exitoso en el mundo, porque bueno, había logrado reformas importantes y recuperación económica importante, algunos avances en educación, algunos avances también en materia de salud, aunque allí todavía tiene algunas deudas. Y decían, bueno, todo esto no permite decir que sea el líder socialista más exitoso que hay en el mundo. Claro, también mostraban sus debilidades, ¿no? Por ejemplo, la corrupción y el tema de tratar de perpetuarse en el poder, pero no sé cuál es tu visión sobre eso. Para mí, lo voy a decir sin coto y después me voy a ruborizar. El político y presidente más exitoso de la izquierda en Latinoamérica fue el señor Pepe Mujica. Porque además de que entendió cuál era su trabajo, no es robar los bienes públicos, no era enriquecerse, llegar a la presidencia para ganarse una lotería, no. Además de que logró eso, de que logró trabajar para su país, también abandonó el poder sin ningún tipo de trauma. Y hoy en día se le puede encontrar en la misma casita, con el mismo carro, ajá, haciendo la vida normal con su esposa. Ese es el presidente, para mí, el más honesto. Uno no sabe tampoco si ese señor al final tiene una cuenta en Andorra y otra en Suiza. Uno no lo sabe. Pero pareciera que no. Pareciera que fue el político más honesto y por lo tanto el político de izquierda más exitoso. Porque otra de las cosas que pareciera que nos estuviéramos dando cuenta es que esta gente que llega al poder con un discurso de que vamos a ayudar a los pobres, de que hay que escuchar a la población, de repente llegan al poder, se atornillan en el poder y si logran salir, si la sociedad logra salir de ellos, resulta que igual son unos intocables, porque tienen demasiado poder político y económico. Un poder económico que maceran durante sus presidencias. De hecho, hay gente que ni siquiera ha llegado a la presidencia de los socialistas y ya tienen riqueza. En el caso, por ejemplo, del partido Podemos en España. Finalmente, Moisés, ¿tú crees que este es el comienzo del final de Evo Morales en Bolivia?
sí, uno puede ver cómo ha habido un declive. Evo Morales llegó siendo un presidente muy popular, con unos estándares parecidos a los de Hugo Chávez acá en Venezuela. Siempre había ganado en primera vuelta. Nunca había tenido victorias, si se puede decir que esto es una victoria tan ajustada. Pero por otro lado está el hecho de que Evo Morales, esta no es la primera elección que pierde. La del referéndum del 2016 ya la perdió. Entonces, cuando uno analiza cuál es la tendencia de los votantes hacia Evo Morales, se da cuenta que ya esto está en declive. Si es que logra de alguna manera sobreponerse a esto y no sale la población boliviana a exigir el cambio y efectivamente no se da el cambio y él tiene el cuarto mandato, pues lo más probable es que de verdad o se lanza de una vez a ser dictador o no va a ser presidente por quinta vez, porque la misma tendencia política ya lo está indicando. Es Moisés Chocrón, internacionalista, quien ha estado esta mañana con nosotros. Déjanos, por favor, Moisés, tus coordenadas en redes sociales, que allí también siempre estás hablando y analizando lo que está ocurriendo en el mundo entero. Sí, nosotros hacemos la terapia de shock acá los días miércoles con Vanessa, pero todos los días estamos publicando noticias y análisis de información en pastillas pequeñitas, para dosis. Porque tú lo tienes y yo te lo bautizo, Moisés, dicen por ahí. Sí, porque además es un poquito para conservar la cordura, porque todos los días está llegando información, no sabemos exactamente qué pensar de ella, tampoco sabemos procesarla. Sí, tampoco sabemos qué hacer, y yo, que soy especialista en el área de relaciones internacionales, pues les hago el favor de procesarla y decirles que respiren profundo, tengan calma, que el mundo no se está acabando. Nos pueden escuchar todos los días por Instagram o leernos en Twitter. Digo escuchar porque grabo también, hago vivos, sí, y son muy cortos, normalmente tienen 2 minutos, 3 minutos máximo, y es igual en Instagram y en Twitter, @chocterapia, choc de Chocrón, que es CHOC. Shock Terapia, y también todos los miércoles aquí en Así las Cosas. Moisés, gracias como siempre por estar una vez más con nosotros. Gracias a ti, Vanessa. Eso, perfecto. Ya va, que vamos a despedir. Llegamos ya a las 8:58 de la mañana, momento de la despedida en Así las Cosas. Muchísimas gracias como siempre por permitirnos acompañarles en Caracas a través de Kiss FM 101.5 y en el interior del país a través de las distintas emisoras que forman parte del circuito digital Kiss. Allá en la coordinación técnica ha estado Luis Frías. Yo soy Vanessa Acosta. Les recuerdo que pueden interactuar con nosotros a través de @KissFM 101.5 en Twitter, @KissFM 101.5 en Instagram, y nuestra página web es www.kissfm.com. Allí pueden tener incluso acceso al audio en vivo de toda la programación de Kiss FM y del circuito digital Kiss, estén en Venezuela o en cualquier parte del mundo. En Caracas van a quedar en sintonía de Tendency Book Radio con la compañía de Robert Veiga. Todavía nuestro compañero Antonio Vasco está de vacaciones, y en el interior del país con la programación local. Tengan todos un feliz miércoles y nos escuchamos mañana. La mesa está servida. Eso, quedó chévere. Sí. Gracias. Muchachos, bueno, ahorita encadenamos. ya quedan menos, pero le vamos a dar un bonus track porque nos están siguiendo por Instagram, y además esto va a quedar en la cuenta para que vean las demás Por lo menos personas. 24 horas. ¿Sabes cómo está haciendo la gente ahorita en Patreon? Que ellos agarran y dan un contenido en YouTube abierto a todo el público, pero los que contribuyen a través de Patreon Tienen tienen un contenido especial para ellos. Bueno, aquí en Instagram le vamos a dar un contenido del que estábamos hablando antes de empezar el programa, que es el de México. ¿Qué ocurrió Terrible. en México? Después que agarraron al hijo del Chapo. Sí, agarraron al hijo del Chapo, a uno de los hijos, que son dos. Ajá, uno. Pues agarraron Está en el cártel al más de malandrito, pero el otro es más romántico. No sé si viste ¿viste? Aquí nos vamos a dar la libertad de hablar sin tapujos. El otro es más romántico. El otro puso 2 publicaciones en Instagram agradeciendo al presidente por haber soltado a su hermanito. Y que por amor él está dispuesto a hacer lo que sea. Incluso a matar gente en las calles de Culiacán. O sea, entonces, otra de las cosas que ocurrieron en esta última semana en Latinoamérica, fue eso en México, que es muy importante. Claro. Porque
O sea, ¿cómo López Obrador va a decir, no, sí, lo soltaron y yo estaba de acuerdo con que lo soltaran? O sea, se dieron ante la presión del Sí, cártel se de dieron ante la Sinaloa. presión. Y una de las cosas importantísimas sobre eso es que es lo que básicamente, por definición, hace un Estado fallido. Claro. Un Estado que no puede ofrecerle seguridad ciudadana a los habitantes del territorio. Un Estado que se vio superado por los grupos de traficantes. Claro, hay que ver también la magnitud de la fuerza que tenían esos traficantes Claro, en esa pero ciudad. creo que no tenías que claudicar tan fácil así. No, no creo. Además, porque eso demuestra el poder que aún tiene todavía el Chapo Guzmán estando tras las rejas. sí. O sea, sigue Y es que mandando igualito. no estamos hablando, señores, de una ciudad en la frontera con Estados Unidos. No estamos hablando de Ciudad Juárez. Estamos hablando de Culiacán, que queda al este de Monterrey. O sea, no está tan lejos de las grandes ciudades mexicanas. Y es primera vez que en una ciudad de tal cantidad de población ocurre un hecho como este en el que el Estado retrocede. Quizás tú tú te diste cuenta que la policía no podía con este problema, pero tú tienes un ejército, tú eres el Estado, tú eres el jefe de gobierno y el jefe de Estado. ¿Qué pasó que no tomaste la decisión de sacar al ejército a la calle? Sobre todo porque acabas de crear, en este último mes, se creó la Guardia Nacional de México. Entonces, allí yo tengo posiciones encontradas en el análisis, porque yo no es que sea pro AMLO, pro López Obrador. Lo que ocurre es que pareciera, por lo que dice, pareciera que es un tipo correcto. Pero hay algunas cosas que hace que parecieran pistas de que en realidad no lo es. Una de las cosas es, bueno, primero no eres valiente. Segundo, no estás tomando las medidas que dijiste que ibas a tomar. Para ti es más importante perseguir y castigar la corrupción que castigar el narcotráfico. Porque la guerra se la declaró fue a la corrupción. Pero los narcotraficantes los libera. Entonces, si hay ahí algunos dirían, bueno, hay que darle el beneficio de la duda y hay que ver, porque tampoco ha cumplido ni siquiera el año de gobierno. Llegó en diciembre del año pasado. Habría que ver hasta qué punto él se mantiene apegado a lo que había sido su discurso. Es un presidente muy parecido a lo que nosotros experimentamos acá desde el año 99. El señor se lanza a la mañana, a las 7 de la mañana, se lanza ruedas de prensa de 2 y 3 horas. Además que habla muy lentito. Arremete siempre contra los medios. Arremete contra los medios, no responde las preguntas. Cuando estaban ocurriendo los hechos en Culiacán, la prensa le preguntó acerca de cuáles eran las medidas, el estado de emergencia, qué era lo que pensaba hacer. El señor solo se dedicó a decir, ya el comité de seguridad está reunido, hay que esperar a que den las declaraciones. Oye, si tú eres el presidente de la nación, tu respuesta no puede ser, no, mis subalternos políticos están reunidos y van a hacer algo. Tú tienes que darle una explicación a la sociedad. Y eso lamentablemente no ocurrió en México. Ya veremos cuál es. Espero yo que los mexicanos le cobren eso, porque hubo muertos, hubo policías muertos, hubo ciudadanos muertos, y pareciera que nadie va a pagar eso. Entonces, bueno, ese fue. De eso, el narcotráfico sigue haciendo de las suyas allá. Pues, sí, claro. Porque además no soltaste a un preso político, soltaste a un narcotraficante que va a seguir matando y va a seguir vendiendo droga y llevando droga a los Estados Unidos y generando problemas de delincuencia. Entonces, bueno, este fue el bonus track de la mañana de hoy en Shock Terapia. Escuchen a Vanessa, que tiene un excelente programa aquí en Kiss FM, los que están en Caracas 101.5 y los que no están en Caracas kissfm.com. Y pueden seguirla también por sus redes sociales, son BBC, o sea, BBC, ya estoy como BBC Mundo, BB pequeña AC18. Ok. Bueno, muchísimas gracias y hasta el miércoles que viene.